Buenas tardes y muchas gracias por venir aquí, amigos de la India. Hoy, jueves 28 de octubre del 2016. Vamos a hacer la sesión número 29, la 29ª de los problemas de la humanidad. Y vamos a tocar el tema de la educación en la nueva era. La nueva era y la educación no son un problema en sí, pero como este título de los problemas de la humanidad da para tanto, pues se han incluido muchísimos: la salud, la guerra, etcétera, etcétera. Y había uno pendiente desde hace tiempo, que es los problemas de la humanidad. Pero hay que tener en cuenta una cosa: por problemas de la humanidad debemos entender todo aquello que el ser humano no hace bien, porque en lugar de hacer el bien, es decir, de ir hacia donde debe de ir y que intuye que debe de ir, prefiere quedarse en lo conocido y en lo mellado. Como hace ya bastantes meses que no hacemos una clase de los problemas de la humanidad, pues, bueno, aquí tenéis una presentación del mundo. Y tiene su explicación, no es una casualidad, ni es nada así un caprichito, ni nada de nada. Hay un elemento que, si lo aplicáramos, solucionaría de raíz los problemas de la humanidad. Aquí tenemos las banderas del mundo, que no dejan de ser un capricho de los diferentes colectivos de cada país, porque creen que a través de unos colores, 2, 3, 4 o el símbolo que sea, se expresa mucho mejor el arquetipo del país. Eso es una conciencia libre y cada uno puede coger el símbolo para su país que desee. Generalmente los colores de los países reflejan bastante bien, si se quiere mirar, el grado de conciencia de esos países. Pero como es una cosa bastante aleatoria, en ese estudio no nos vamos a meter. Nos metimos, cuando tocamos los rayos, en otro aspecto. Aquí tenemos el mapa físico de la Tierra, ¿no? Y aquí tenemos el mapa político de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Que los seres humanos tenemos una particularidad especial. Tenemos una mente concreta y esa mente concreta la utilizamos ¿para qué? Para diferenciarnos del resto. Por lo tanto, ahí hemos puesto unos países, aquí hay unas fronteras marcadas más o menos. Aquí tenemos la imagen arquetípica vista desde el espacio, que nosotros todavía no hemos contemplado, porque no somos capaces de salir de nuestro cascarón. Y aquí tenemos el símbolo que ahorraría y solucionaría todos los problemas. ¿Qué creéis que es eso? Venga, lo he explicado varias veces ya, pero como hace ya casi medio año que no tocamos problemas, ¿qué significa? ¿No sabe nada? ¿No? ¿No? Mirad esto. ¿Qué os sugiere? Os lo guardáis. ¿Sugiere algo? No lo digáis, ¿eh? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Empiezo ya? Sí. El tibetano nos dijo en los años 30 lo siguiente: el problema espiritual inmediato que todos enfrentamos es contrarrestar gradualmente el odio e iniciar la nueva técnica de la buena voluntad entrenada, ingeniosa, creadora y práctica. Él considera, como maestro de la jerarquía, que si la humanidad aplicara en un porcentaje mínimo la energía de la buena voluntad, no habría problema que se resistiera en el mundo. Ahora bien, para que eso sea así, las dos partes implicadas, o las partes implicadas en el problema, que el problema, sabéis, y la solución son la misma historia, son las dos caras de la misma cualidad, de la misma moneda que es la civilización o la propia humanidad, deben participar activamente. Si uno de los dos no participa activamente, no hay buena voluntad posible. No llegaremos a un punto de entendimiento, a un punto de convergencia de opiniones, de criterios, y allí va a brotar la solución al conflicto. El que sea, político, educativo, social, intelectual, mental, lo que sea, a nivel mundial, ahí tendremos la verdadera solución. Como todavía estamos viviendo en la periferia, nos gusta vivir en la periferia, por fuera, y nos alejamos del centro, la buena voluntad brilla por... Y sin embargo, en el planeta Tierra hay grandísimas dosis de buena voluntad, porque si no existiera la buena voluntad, los misiles estarían cruzando el espacio continuamente de nuestro país. ¿Sí o no? Porque tenemos dos bloques militares que están esperando que salte algo. Y cuando no salta nada, ya provocan un conflicto para ver si explota otro por ahí. Y de esa manera nos justificamos un ataque preventivo. Y ese ataque preventivo lo único que demuestra es que estoy midiendo mis fuerzas contigo. Esto es como la serpiente que está a tu lado, tú estás estirado, la serpiente se estira, y cuando se estira, te está midiendo. Y el día que comprenda que tiene la misma medida que tú, te come. ¿Conocéis eso, no?
¿No lo habéis visto en ningún documental? Eso lo explicará un zoólogo. Las boas tienen esa costumbre. ¡Ay, qué bonita la pitón, que me la meto en la cama! Tiene la tendencia a estirarse a mi lado. El día que comprenda que ella y tú tenéis la misma dimensión, va para aquí. Pues lo mismo pasa a nivel mundial con los bloques de fuerzas. Por lo tanto, si queremos que el sol de la conciencia, del corazón, en la humanidad se manifieste, no tenemos más remedio que practicar la buena voluntad. Y la buena voluntad tiene mucho que ver con lo que hemos puesto antes, ese trébol de 4 hojas. Ese trébol de 4 hojas representa a los 4 barajares, a los 4 señores lipicas, a los 4 señores del karma. Y cuando los señores del karma están trabajando al unísono, es decir, nosotros estamos en el centro de esas 4 energías que no son antagónicas, tenemos una plasmación de hermosura, de energía que se conoce con el nombre de armonía, 4º rayo. Del trébol de 4 hojas dicen que da suerte. Es la armonía, es la energía armónica por excelencia. Es la que puede neutralizar el arquetipo superior y la influencia en la parte inferior. ¿Continúo? Sigue diciendo Tibetano. La clave de las dificultades que sufre la humanidad, las dificultades económicas de los últimos 200 años y las desavenencias teológicas de las iglesias de todo el mundo, se debe a que la humanidad recibió y no dio, aceptó y no compartió, y acumuló y no distribuyó. Aquí tenemos una de las madres de los corderos del problema económico mundial. Además, hoy se han dado los datos de los beneficios de la banca en España en 6 meses y francamente, es para temblar. Aquí tenemos otra vez el famoso trébol y aquí tenemos un pétalo precioso, una planta que florece en primavera por todas partes, aquí en Cataluña, en todo el mundo prácticamente. Veamos que ese pétalo de conciencia se abre del Padre Sol. Abramos la conciencia nosotros y de esa manera las desavenencias desaparecerán por completo. Vamos a tocar el tema de la educación en la nueva era. El tema de la nueva era, la palabra New Age, se le debe a Alice Bailey. Fue la primera, que bueno, fue el tibetano, pero la primera que los puso en público en los años 20 fue ella. Son palabras del tibetano. Por lo tanto, por nueva era, ¿qué creéis que se entiende? Lo que vimos en los años 60 en Estados Unidos, que nos llega todavía, la cultura de esta hippie, underground, estos del floor power, estos de los alucinógenos, estos que creen algo completamente nuevo, los que quieren la energía, la armonía con la naturaleza, los que quieren vivir de forma comunitaria, los que prescinden de los dogmas, etcétera, etcétera, de las creencias organizadas, los que se declaran ácratas por naturaleza, los que no creen en el poder, los que no creen en absolutamente nada. ¿Qué creéis que de todo esto es la nueva era? Era de Acuario. ¿Eh? Era de Acuario. No. Los hippies. De todo esto, ¿qué creéis que es la nueva era? Todo y nada. El intento de algo nuevo. Todo y nada. ¿Y sabéis por qué es todo y nada? Porque el concepto nueva era es la plasmación objetiva del 7º rayo, del nuevo orden mundial. Por eso, en el nuevo orden mundial tiene que estar el 4 armonizando, equilibrando, y tiene que estar el 2, el 2º rayo, el amor, la fraternidad. Acuario será la verdadera fraternidad, pero nosotros con este vehículo de expresión no lo conocemos, ¿eh? Nosotros estamos muy lejos todavía de podernos acercar al propósito divino, al color rojo. No es que estemos por el azul celeste, por aquí arriba, no. Es que no hemos entrado todavía, la mayoría. ¿Y por qué lo digo? Porque transmutar la personalidad de cada uno es la base para entender la nueva era. Se trata que creemos, desarrollemos conciencias de ciudadanía mundial, no personalismos basados en me gusta, no me gusta, esto lo quiero, esto no lo quiero. Resulta que esto es lo que se potencia en la educación básica y se hace con el noble propósito, lo digo así claramente, noble propósito de afirmar que la individualidad, no la egoica, no, el proceso de individualización, sino la afirmación de la personalidad, del no yo. Porque si no hacemos este paso, ¿creéis que después podremos desarrollar la auténtica individualidad? No. Hemos de pasar de lo concreto a lo abstracto, pero no quedarnos en el abstracto, porque el abstracto resulta que no tiene un soporte. Y nosotros, si tenemos alguna duda alguna vez, acordémonos del cáliz. ¿Qué es el cáliz? Siempre vemos la copa, qué bonito, los chakras de la cabeza. Pero ¿y la columna?
¿Y la base? ¿Qué? ¿No cuenta? Cuenta toda la unidad. No podemos quitar la parte elevada, la parte del medio y la parte inferior, porque no se sustenta por sí sola. Sí que es verdad que cuando vivamos la parte de arriba, en lo que es en los chakras de la cabeza, evidentemente la personalidad está completamente controlada, pero la personalidad existe. Lo que sucede es que no está diferenciada de la esencia divina o del arquetipo mayor o del alma. Y esto es algo que lo debemos tener claro, porque cuando se habla de un proyecto educativo, se dicen muchísimas teorías, que si hemos de ser educados con respeto a la naturaleza, que si hemos de ser educados respetando a los demás seres humanos, que si hemos de ser educados de acuerdo a las normas del sol, de nuestro Padre. En el fondo, es ni más ni menos que volver a los arquetipos de la más antigua humanidad. Lo que todas las grandes tradiciones filosóficas, incluso religiosas, lo que los grandes avatares nos han dicho. Si entendemos que nuestro problema en parte de no entender lo que es la rueda de Samsara y que lo que es el tema de la reencarnación, el tema de la nueva era va a ser muy difícil que lo entendamos. Aquí os pongo la definición de la Wikipedia sobre lo que es educación. Mira, es una expresión, sabéis que la Wikipedia es un trabajo acuariano, que tú escribes una cosa y luego aparece otro que te le da la vuelta, ¿sabéis, no? A esto se le llama trabajo acuariano, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y dicen ellos, la educación es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes, los conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas a través de la narración de cuentos, discusión, enseñanza, formación o investigación. Dice, la educación no solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Generalmente la educación se lleva a cabo bajo la dirección de los educadores, los profesores, los maestros. Pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos, en un proceso de aprendizaje autodidacta. ¿Cómo vamos a llegar a una conclusión clara de lo que será la futura educación de la nueva era? ¿Por lo que hemos conocido, por el aprendizaje o por el trabajo autodidacta? El trabajo autodidacta no quiere decir que yo me puse a picar piedra en cualquier lugar y encontré una veta de oro o un diamante, ¿eh? No es eso, ¿eh? El proceso autodidacta en el fondo significa que yo he acumulado conocimientos, valores, creencias, hábitos y todo, pero tengo la voluntad de superarme a mí mismo. Esto de que me puse a pensar y cayó la manzana, no, ¿eh? Yo me puse a trabajar y la chispa intuitiva al final me demostró dónde estaba la sabiduría. Pero si esto no me ha acompañado de picar piedra, olvidémonos de esta idea maravillosa de que yo no tengo maestro porque el maestro soy yo, ¿eh? ¿Cuánta gente conocemos que afirma ser el maestro? Mucha, ¿verdad? ¿No conocéis mucha gente en el mundo espiritual que dice que es su propio maestro? ¿Que su propia alma le inspira, le habla? Sí. Bueno, si fuera real, que no lo siempre lo será, por supuesto, tendríamos un caso claro de autodidactismo, de proceso autoinicial. ¿Por qué? Porque hay una voluntad de superar la etapa más primaria, que es la de ser prisionero como conciencias de una envoltura que nosotros mismos hemos desarrollado, que nos pesa tenerlo, pero que necesitamos para continuar evolucionando. ¿Continúo? Educación, nueva era, nueva humanidad. La educación de la nueva era, lo que sea, porque hablamos mucho de la nueva era, pero empezó hace 200 años, hablando de plata, vamos a ser sinceros, tener siempre como referente la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa. Y entendamos que la señora Guillotina hizo su trabajo y forma parte de ese engranaje. Forma parte de ese engranaje. Y el día que nos preguntemos por qué se aplicó la guillotina, podemos decir a continuación a qué chakra afectó la guillotina. A la laringe. La mente superior, la capacidad de expresar el verbo creador. ¿Y por qué tanto interés en cortar eso? Pues porque las fuerzas reaccionarias del sexto rayo no querían que entraran los nuevos valores. Y hubo un doctor francés que inventó un aparato, mira por dónde, que servía ¿para qué? Para dar soluciones extremas. Para nada, para generar más karma. Pero fijaos cómo actuaron, cómo actuó esta gente. Por lo tanto, cualquier nueva educación que estará siempre basada en los valores eternos del ser humano, en el conocimiento estricto de la constitución del ser humano, en el conocimiento estricto del alma y en el desarrollo de la conciencia del grupo, tenderá
necesariamente a generar un nuevo estado de conciencia. Eso será la nueva era, con lo cual tendremos una nueva Jerusalén, una nueva dispensación divina o una nueva humanidad. ¿Y quién lo va a hacer? Los ciudadanos del planeta Tierra que tengan un mínimo grado de buena voluntad. No de la educación tradicional que todos conocemos, sino de la verdadera buena voluntad, que no significa personalidades blandengues, ni significa personalidades apocadas, sino que significa fuertes personalidades en el plano físico, pero animadas por almas poderosas, almas que pueden manifestar perfectamente el segundo rayo sin sonrojarse. ¿Por qué nos da tanto miedo manifestar el amor en el plano físico? Porque te pega. Te pega. Se ríen de ti, se burlan, te dicen tonto. ¿Por qué? Porque la educación hasta ahora ha servido para fomentar la individualización, para segregarte del grupo al cual por naturaleza y por karma perteneces, que es la propia humanidad. Si aplicamos unas normas diferentes, capaces de integrar la conciencia de la criaturita en un grupo donde todos cuentan y los que más capacidad tienen aportan más y los que menos tienen aportan menos, pero todos viven en equilibrio, si lo hacemos así, ¿el sistema económico a dónde va? Se va al garete el sistema capitalista. Claro, el sistema capitalista no se puede ir al garete por una razón muy sencilla, porque está sustentado por el deseo de miles de millones de seres humanos que desean consumir, consumir y consumir. Y instintivamente, no intuitivamente, no, instintivamente, ya sabemos perfectamente que cada vez que compramos algo estamos engordando la cuenta corriente de uno, de otro, de otro. ¿Sí o no? A principios del siglo XIX, bueno, el siglo XIX y en el XX, las grandes fortunas tenían cabezas. Todavía hay de estos. Pero si os interesa la historia del capitalismo, en Estados Unidos los grandes empresarios, que si los Rockefeller, los Vanderbilt, los Morgan, en Europa los Rothschild, los Lapeyre, etcétera, etcétera. Y en España pues tenemos unos cuantos entre los primeros del mundo. Que sí, que siempre te hablan de su parte como más romántica, ¿no? Empezó haciendo camisas, empezó vendiendo manzanas, vendía periódicos en la estación, vale, muy bien, de acuerdo, eran almas muy avanzadas, no lo negaré. Pero han llegado donde han llegado porque hay una contradicción en esto que os voy a decir. Aparentemente la gente que tiene mucho dinero aparenta ser materialista, y es un gravísimo error calificarlos de eso. No son materialistas. Suelen ser almas, estos que han hecho grandes fortunas y han conseguido que la humanidad llegue a un grado de bienestar económico, tecnológico, que nos permite precisamente tener tiempo para estudiar esto. Esas almas proceden de la última ronda de la cadena lunar, por lo tanto la materia la tienen muy trabajada. Es como muchos líderes políticos proceden de la cadena lunar, son almas avanzadas. Lo que pasa que como representan al tercer rayo a nivel economía, el segundo rayo todavía no lo acaban de entender. Por lo tanto, aparecen como muy egoístas. Pero sin embargo os voy a decir una cosa muy importante de estas almas. Son eminentemente pragmáticas. No pierden el tiempo con tonterías, no tienen dudas. ¿Sabéis lo que les mueve, no? El peso del bolsillo. Por lo tanto, no pierden el tiempo como los seguidores del séptimo rayo a la hora de decir que si son verdes, si son uvas, si no sé qué, o al final, despectivamente, no están maduras. No perdemos discusiones entre galgos y polémicos, nos podemos a trabajar. Eso el tercer rayo lo tiene clarísimamente puesto. El primero también, pero el séptimo resulta que da personalidades indecisas. ¿Por qué? Pues porque no hay suficiente amor en la humanidad. Porque el tercero debería de estar, la inteligencia más básica, bueno, en este caso sería la inteligencia activa, que es la mente abstracta en este caso, debería de existir. Y sobre todo lo que debería de existir es el quinto rayo. La capacidad de investigar. No aceptemos nunca nada porque sí. ¿Por qué ha triunfado la educación pasiva, la del sexto rayo en todo el mundo? Porque se nos enseñó a creer. ¿Verdad que es más fácil creer que conocer? Si yo creo en una cosa, me ahorro que los sinsabores de descubrir que es mentira. ¿Sí o no? Creer y repetir. Y repetir el esquema, con lo cual estoy repitiendo mi propio karma encarnación tras encarnación. Con lo cual, ¿qué evolución tengo? Ninguna. Me queda el consuelo de quejarme ante el Creador, hay que ver lo que has hecho conmigo, no, lo que yo estoy haciendo con el Creador. Porque ese Creador me lo he inventado yo. Hoy en día hay nuevas herramientas, pero se sigue utilizando las mismas herramientas, las mismas técnicas y la misma metodología que hace 80 o 100 años atrás. Aquí está el problema.
Pero es que hay que tener en cuenta una cosa, se han cambiado los planes educativos en Europa, porque en Estados Unidos sabéis que hace muchísimas décadas se quitó la geografía, la historia. Los estudiantes norteamericanos, no sé si habréis conocido alguno, no les preguntéis sobre los estados de la Unión, que yo me quedé de piedra con unos hace muchos años, en un viaje en Marruecos. Delaware, no sé dónde está, Michigan, pues no lo sé, sí, no lo sé. Y les daba igual, el famoso Lincoln era una estatua que había en Washington, eso me impresionó, una comida ahí, me quedé alucinando, pero pues sí, no les enseñan, pues ¿sabéis por qué no les enseñan nada? Porque son más competitivos a nivel económico. Porque al no tener el bagaje del pasado como tenemos en Europa, no tardan tanto en responder a los problemas. Y los problemas siempre son de orden económico. Por eso tienen tantos conflictos y tantas injusticias a nivel social allí. Porque no tienen esa parte humana desarrollada como en Europa. Y aquí se quiere anular con el Plan Bolonia y compañía, eso lo sabéis ya, ¿no? Se quieren igualar a todo, Plan Bolonia. Las carreras se han reducido, ahora son menos años, luego hay unos posgrados, unos másteres que hay que pagar aparte, lo que antes eran 6 años o 5, ahora se hacen 3 y luego otra cosita. A ver, yo conocía a los odontólogos, los dentistas que eran médicos y estomatólogos, y empezaron a reducir una carrera de 9 años y se convirtió en lo que son 4, ¿no? Por ahí. Sí. Y cada vez, y dentro de poco, será un curso de fin de semana, si seguimos así. ¿Por qué? Pues porque el Dios mercado impone, pero es que el Dios mercado no existe, es el deseo universal, nada más, es la ley del deseo. Y la ley del más fuerte, porque es la verdadera selva, la jungla. ¿Continúo? Esto lo debemos tener solucionado, ¿eh? Porque si no, no va a haber educación. ¿Comprendemos lo que significa? El círculo representa la mónada, el triángulo el alma y el cuadrado representa la forma o el cuaternario inferior o personalidad. Os he puesto proporcionalmente más grande el alma porque entiendo que si no hay conciencia de lo que somos en realidad, no podemos evocar una nueva educación para una supuesta nueva era. Y os repito que como nueva era, no, como nuevo estado de conciencia en manifestación. No nos queda más remedio entonces que focalizarnos en estos valores. Y este valor del alma, de la conciencia, pasa por entender que la educación, la que sea y del tipo que sea, tiene que estar expresada en términos de compenetración y sobre todo de intercambio, de tener en cuenta lo siguiente: yo estoy aquí, vivo en este planeta, pero este planeta nos pertenece a todos los que tenemos constancia de que estamos viviendo un proceso histórico. Y cuando digo histórico, digo de manifestación de conciencia. Y aquí hay una cosa muy importante. Hay gente que le tiene auténtico pavor a la historia, que dice que no, que eso es una ciencia muerta, que es perder el tiempo, que de qué me sirve a mí, etcétera, etcétera. Os voy a decir una cosa que para mí es bastante importante. El conocimiento de la historia, que es de la historiografía, no la verdadera historia, porque nadie ha transcrito objetivamente los hechos, cada uno le ha puesto un poquito de lo suyo, a veces casi nada, pero el estilo de redacción ya te indica lo que hay detrás. Pues resulta que si no tenemos esa perspectiva del pasado, resulta que lo que se nos está inoculando no es la vivencia del presente. Los que defienden la abolición de la filosofía, de la metafísica, de la historia de las religiones, de la historia, de todo lo que eran las humanidades antiguamente o las letras, los bachilleratos antiguos, no están fomentando la vivencia del presente, ¿eh? Están fomentando el escapismo hacia el futuro, con lo cual la gente está atontada, nunca mejor dicho, para algo que va a hacer en el futuro. Y el futuro ese no llega, porque mientras uno cede la conciencia, se olvida del pasado, porque dice que es retro, ya no se lleva de nada, es viejo, antiguo, y no vive el presente y se escapa al futuro, se está convirtiendo en un auténtico esclavo. Y lo que el sistema económico quiere, ¿qué son? ¿Trabajadores inteligentes o esclavos? ¿No os han dicho en algún trabajo que nos pagan para pensar? En un país latino, demostrar que tienes más ideas que tu jefe tiene dos opciones: o te echo o te ganas la antipatía de los compañeros del jefe. Lo digo, no sé qué experiencia tendréis. En otros países, bueno, te bendicen. O que te tienden de soberbio. O que te tienden de soberbio, exactamente. Mira, hace años vieron un documental por la televisión y apareció un ejecutivo de la Siemens, de la compañía alemana, la multinacional. Pues resulta que un ciudadano español, un trabajador español en Alemania, trabajaba en una cadena de montaje, no sé qué hacía.
Y resulta que se le ocurrió decirle a la empresa que si esto se hiciera de esta manera o de la otra, pues que sería mejor. Automáticamente el departamento de ingenieros lo cogió. Pues mira, lo probaron, funcionó. Oye, el máximo mandamás vino en mano delante de todos a felicitarlo. Eso aquí ni lo busques. Y conozco personas que presentaron ideas y se las robaron, ¿eh? Y a otros que les copiaron las tesis doctorales, catedráticos de aquí de la Universidad de Barcelona, en otras partes coleccionadas. Por lo tanto, desarrollemos el alma. Bueno, en mi país había existe hasta ahora el tío que es dueño de universidades en mi país, quiso ser presidente de la República, vino a hacer un doctorado en la Complutense y lo que resulta que era plagio. Bueno, de estos casos yo no Era doctor en bioquímica, y cuando le preguntan qué era la química, pues que hablaba de paleontología. Mira, la ambición personal no tiene, pero es que el capitalismo fomenta todo eso, fomenta las características separatistas del ser humano, todo aquello que está sustentado en la mente concreta. Yo soy más que tú, yo soy más que tú no eres nada, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Cuando precisamente el uso de la mente concreta lo que te dice es que no te petrifiques. Nos petrificamos porque al final acabamos siendo creyentes de la ciencia. Pero la verdadera ciencia no tiene metas. Yo he llegado hasta aquí, pero lo peor que se puede hacer es cristalizarse. Y hay mucho científico cristalizado. Yo cuando me dicen, no, eso de Dios no existe, eso es todo solo... Perdone, usted estará cristalizado, porque si usted investiga, cada vez hay más científicos que dicen que hay algo, hay un patrón básico. A partir de ahí, pon el nombre que te dé la gana, pero ya se guardará muy mucho de decir que si Dios o inteligencia básica. Pero hay un patrón básico en todo lo manifestado. Pues llámale como quieras, pero no me digas que no existe todo lo demás. Investiga, porque un científico no puede decir nunca no si no lo ha investigado. O sabe de otro colega que ha hecho un buen trabajo y serio. ¿Continúo? Instinto, intelecto e intuición. Como humanidad, en la más remota Lemuria, tuvimos la maravillosa oportunidad de desarrollar como futuros humanos una cualidad que precisamente nos equipara con el reino animal, porque la Lemuria, de los 12 millones de años que duró, los primeros millones de años trabajamos para desarrollar, pues bueno, la parte animálica. Vamos a ser sinceros, éramos animales, pero no teníamos constancia de nada más. Es que no teníamos conciencia de entes individualizados. Humanos, fuimos en la Atlántida, al final de la Atlántida, al final. Y los más avanzados de la Atlántida venían de la cadena lunar. Por lo tanto, los hijos de la Tierra, en la Atlántida, fue en el periodo último los que manifestamos las verdaderas cualidades. Y esos ahora empiezan a ser atlantes. Y los que ya fueron atlantes en aquel momento, ahora son arios. Por eso la evolución es tan lenta. Pues resulta que el instinto, ¿qué es el instinto? La apetencia personal, esto me gusta, esto lo consigo, comer, dormir, tener relaciones sexuales, basado precisamente en los chakras que están por debajo del diafragma, ese famoso triángulo hacia abajo, el plexo, el sacro y el básico. Ahora en neurociencia se habla del cerebro reptiliano, el que está aquí atrás, perfecto. Bueno, es que está conectado con ese cerebro, que es un cerebro chiquitito, etc. Muy bien. Pues resulta que eso rige lo más básico del ser humano. Y uno piensa, bueno, y con lo que ha llovido, después de tantos millones de años, se supone que la conciencia instintiva debería estar transmutada porque llevamos ya, pues bueno, hubo un grupo en toda la Tierra, y asociado al clero, asociado aquí en Europa a la realeza, al poder, que sí que tuvo preceptores y fueron realmente gente instruida. De todas maneras, hay que decir una cosa. Para haber encontrado en Europa reyes instruidos, en algunos países hay que mirar con lupa, Hay que decirlo claro. Aquí tuvimos la suerte en la península ibérica que tuvimos a un grupo, a unos judíos y musulmanes que vinieron de lo que es ahora Irak, Irán, toda esa zona, que venían con un nivel cultural increíble, con un concepto del cuarto rayo, de belleza y de estética increíble, cosa que los que había aquí no tenían, No tenían. El Imperio Romano tuvo su patrón, pero desde que cae el Imperio Romano hasta que llegan los otros pasan siglos. Y cuando ya estaba la cosa en su máximo esplendor, pues a la calle. Pero bueno, estos rayos así. Se desarrolla el intelecto, tiene una función básica que a veces olvidamos, y es ni más ni menos que cerrar la puerta al plexo solar. Se estudia en todo el mundo de manera organizada
para cerrar el plexo solar. Ahora bien, cuando no hay suficiente capacidad de acercarse a un chakra superior, como puede ser en este caso el corazón, lo que se desarrolla es una mente concreta increíble, que a veces se colorea con una capa de astralismo, y a eso le llamamos alma, pero de alma no tiene nada. Es algo material, pero que se utiliza para entender aquello que nos sucede y sobre todo para entender lo que es la conciencia animálica de la cual procedemos y intuir vagamente o percibir hacia la conciencia intuitiva o conciencia directa hacia la cual nos encaminamos. Y la mente superior, la mente abstracta, nos habla de intuición, de captación directa de la verdad. Ya no existe el proceso del intelecto, el proceso de discernimiento y de análisis, sino que automáticamente saltamos a este plano. Pero hay que decir una cosa: si no tenemos suficiente amor en la mente, no podremos despertar la cualidad búdica de la mente, la cualidad búdica de la conciencia. Por lo tanto, ese amor no aparecerá. Si ese amor no aparece, la intuición evidentemente va a escasear y cuando venga seguramente va a pasar de largo. ¿Por qué? Porque nos va a parecer tan sencilla, tan nimia, tan poquita cosa, que creemos que no es eso lo que andábamos buscando. Y resulta que sí que era eso lo que andábamos buscando. Porque por intuición a estas alturas, ¿qué entendemos? Una respuesta directa, esto es así detalladamente, o una flor, un olor, un símbolo, una figura geométrica de tantos lados, etcétera, de tantos triángulos, tantos cuadrados. ¿Qué entendemos por intuición? Un flash, una idea. Un flash, exactamente. Lo que decían los antiguos, el primer pensamiento es el que vale. Exacto. Es decir, ¡puf!, salió. Y no se repite, no intentemos repetirlo porque no funciona. Llegar a este estado implica olvidarse de este y olvidarse de este. Porque este nos permite comprender los dos. Pero cuando vivamos en este, lo que se denomina el famoso Agni Yoga, la etapa final, que tampoco es también la etapa final, pero para nosotros ahora sí que lo es, resulta que esto nos provoca un pequeño problema. Ya no tenemos referentes, porque si queremos que la intuición se desarrolle, el referente del pasado, el referente de la mente concreta, ya no nos vale. Porque al vivir en el presente, ese pasado que la civilización nos ha legado, resulta que no nos entra por ninguna parte. El futuro, del cual la civilización también nos ha hablado y con reiteración continua, tampoco existe. ¿Y qué queda entonces? Si seguimos la práctica de la intuición y movimientos conseguidos a través de la captación de la intuición, ¿qué queda? Nada. No queda nada, y aquellos que no tengan una conciencia poderosa con un gran amor, caerán en un ¿qué? En un estado de ¿qué? De desazón. Darse cuenta de ¿qué? De que están en un mundo de inseguridades. ¿Cómo se corrige la inseguridad? Con amor. Si tenemos amor, es decir, tenemos confianza en nosotros mismos, en el trabajo diario, en el día a día, tenemos confianza en el futuro. ¿Y el futuro qué es? Mantener ese estado de conciencia sin parar. Por lo tanto, no nos queda más remedio que acercarnos aquí, profundizar en la intuición, y ya veremos como que detrás de la sabiduría que hay, amor y sabiduría son las dos caras de la misma moneda. La misma moneda. Y la moneda esa es el servicio, no es el euro, es el servicio. ¿Continúo? Bien, hablamos de la aparición de una nueva humanidad como consecuencia de la entrada de nuevas energías. No obstante, también deberíamos hablar de las consecuencias de estas nuevas energías. Energías de nuevo orden mundial, no tanto lo que se conoce actualmente, poco enrevesado, y sino de lo que debe acontecer. ¿Qué debe acontecer? ¿Qué creéis que debe acontecer ahora? Cambio. Un cambio. Un cambio. ¿Y por qué un cambio? Porque lo estamos buscando, porque tenemos miedo, porque vemos que esto es un callejón sin salida, porque los éteres están friccionando de una manera que dices, aquí va a pasar algo. Percibo que algo va a pasar. O una crisis política, va a estallar una guerra, va a explotar una bomba. No. Lo que hay es las energías del séptimo rayo que están entrando. Se han utilizado nuestros vehículos, cada vez más, los que percibimos esto. Si aparte de eso somos personas pues, que seguimos una meditación diaria
o estudios de filosofía, tenemos tendencia a la introspección, a la vida subjetiva, el séptimo rayo nos está dando cañón, nos está dando auténticos palos. ¿Por qué? Primeramente nos quitó la seguridad de lo conocido. Y el séptimo rayo lo que hace es resetearte la mente, borrarte el pasado, te quita las muletas, las referencias del pasado y tienes que vivir en la absoluta inseguridad. Por eso lo conocemos como magia ceremonial, rayo de orden ritualista o decencia ritualista. El ritual es muy importante, ¿eh? Pero el ritual lo podemos entender mejor si llevamos una vida organizada. Y luego vamos a ver unas frases muy importantes que son básicas en el sendero del discipulado, que indican lo que es la decencia ritualista. Si queremos vivenciar el arquetipo de decencia ritualista del séptimo rayo o el nuevo orden mundial, que será la plasmación objetiva de la entrante energía, no tenemos más remedio que entender lo que es un ritual. Pero un ritual aplicado a nuestra vida diaria, no a esa cosa abstracta que hemos oído, que si las iniciaciones, que si los templos de la Atlántida, que si los misterios de Eleusis, que si los misterios de no sé qué, que si los misterios de Olimpia, que si las ceremonias de la Gran Pirámide, que si las ceremonias que se hacen en el Vaticano. A ver, ¿habéis asistido alguna vez a una ceremonia ritualista? La misa, muy bien dicho. La misa es una ceremonia ritualista. ¿Qué se hace en la misa? Si se va con la intención de participar en el misterio, en el ritual, de forma clara, es una experiencia maravillosa. Si se va de observador y tanto me da porque después me espera una buena comida, eso no sirve para nada, lo digo claro, además engendra karma. ¿Qué creéis que hace el sacerdote? Pero el sacerdote cuando trabajaba de cara al altar, no de espaldas al altar. ¿Qué creéis que diferencia hay en esto? ¿Os acordáis de cuando el sacerdote iba de espaldas a los feligreses? Sí. ¿Qué creéis que hacía el sacerdote en ese momento? Porque hacía de guía. De Aquí está el icono. El icono en la tradición ortodoxa es la figura sagrada, no eso que el señor de Apple sacó. Eso es una perversión de la palabra. La palabra icono significa figura sagrada o imagen sagrada. El iconostasio en las iglesias ortodoxas no hay figuras como aquí, son imágenes. Y esa imagen se llama iconostasio el altar. Cuando tú te pones aquí a invocar, al hacer esto, estás cogiendo las energías que vienen del altar y las estás transmitiendo por tus chakras que están aquí y al pueblo, ¿verdad? A la feligresía. Se le da la espalda porque decían en el Vaticano II, los progres, entre comillas, que era de muy mal gusto darle la espalda al clero, a los feligreses, en el momento de la consagración. Señor mío, que estás pervirtiendo la misa. Y de hecho la pervertido. Por eso hay grupos integristas que han vuelto otra vez a lo anterior. Es que eso no se puede pervertir. Y otra cosa que no se puede cambiar, y yo no soy practicante católico, el latín es la lengua madre del Padre Nuestro. Fue dado en arameo, pero el poder que tiene en arameo, que lo desconozco, pero sé que es bastante fuerte, pero en latín, el poder que tiene el Padre Nuestro no lo tienen las lenguas vernáculas, ni en catalán, ni en castellano, ni en inglés, ni en alemán. El hebreo. En hebreo no, él no hablaba arameo. Él hablaba arameo. Hablaba, en latín no, el maestro no hablaba latín, el Cristo, pero el latín tiene un poder increíble. Tiene un poder increíble. Porque los caballeros templarios recitaban el Padre Nuestro en arameo y en latín. Bueno, hay un cántico gregoriano que es maravilloso, la invocación del Espíritu Santo, Veni Spiritu Creator. Si lo habéis escuchado, es una maravilla. El non nobis domine, non nobis et nomini tuo da gloria. Por lo tanto, entendamos que la decencia ritualista pasa por hacer las cosas ordenadamente. Y todo lo que se hace tiene un sentido. Es como, por ejemplo, ponerte a estudiar. ¿Cómo nos ponemos a estudiar? ¿Nos han enseñado a estudiar alguna vez? Para ponerte a estudiar tienes que estar tranquilo. Si hay gente que la música le puede gustar, pero mejor en silencio, que no te moleste nadie. Si tú no estás relajado, tener en tu mesa de estudio pocas cosas, que no te distraiga nada. Es un acto, es un ritual, ¿verdad? A que las personas que siguen esa técnica al final sacan mejores resultados que aquellos que están en 40 sitios de cualquier manera estudiando. No se puede servir a tantos señores, solamente a uno. El estudio, en el fondo, es el camino de acercamiento al alma desde la mente concreta. No estudiamos por conocer la lista de los reyes tales, ni de la dinastía borbónica, ni los elementos del Deuterio, ni de no sé. No, estudiamos para acercarnos al alma. ¿Quién lo diría, verdad? Sí.
¿Quién diría que a través del quinto rayo voy a llegar al alma? Pues vamos a llegar al alma a través de la investigación. Por eso nuestra mente, nuestro cuerpo mental está construido con el primero, el cuarto y el quinto rayos. 1 y 4, 5. Y 5, 10. El 1. Propósito divino. Hombre, si la mente no es el asiento de la conciencia, los zapatos, los pies no son, ¿eh? Eso por descontado. ¿Lo vemos? Las nuevas energías propiciarán cambios que la humanidad anhela. También incrementarán las contradicciones y las consecuencias deberán ser.